Levíticos capítulo 27. El versículo 30 en adelante. Lo leo para todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, Levítico capítulo 27, versículo 30, el libro de Levíticos es un libro escrito para los sacerdotes, para aquel grupo de personas, para aquella tribu que Dios había escogido, que había seleccionado para ponerlos en el ministerio, es decir, para ser un puente, para ser mediadores entre ellos, el pueblo, y Dios. Pero aclaremos un poco de por qué Dios escogió a los levitas. Resulta que en las familias, el hijo varón, el mayor, el primogénito, heredaba de su padre al morir o a cierta edad el sacerdocio familiar. Es por eso que estudiamos en cierta ocasión que Abraham era sacerdote de su familia. Y por eso Dios nunca le cuestionó a Abraham el hecho de que Abraham ofreciera sacrificios, porque él era sacerdote familiar. Ahora, después que Abraham muere, ¿quién heredó el sacerdocio? Isaac. Y usted encuentra a Isaac ofreciendo en altares. Y Dios nunca le cuestionó eso. Nunca le dijo: yo no te llamé a ti para eso. Y a la muerte de Isaac, ¿quién heredó? Jacob. ¿Cierto? Aunque él robó, hizo todo lo que quiso hacer, pero heredó el sacerdocio. Y encontramos a Jacob ofreciendo en altares. Es más, encontramos a Dios en un trato personal con Jacob. De tal manera que hasta el ángel de Jehová tuvo una contienda con Jacob. ¿Verdad? Eso había algo especial allí. Entonces, el primogénito de cada familia heredaba el sacerdocio. Así que cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, Dios esperaba que el primer hijo de cada familia se iba a constituir en el sacerdocio del pueblo de Israel. Eso es lo que Dios esperaba. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios le dijo a Moisés: sube al monte, y Moisés subió al monte, duró 40 días y 40 noches allá, recibió las tablas de la ley y los mandamientos que usted y yo conocemos con toda su reglamentación. Cuando él desciende, se encontró que en las faldas del monte Sinaí, el pueblo de Israel se había ido tras la adoración de un becerro de oro. Ahora, Dios le dice a Moisés: pregunta quién está por Jehová. Ahora, si eran los primogénitos de cada familia, los sacerdotes, y por lo tanto los que tenían conocimiento espiritual, ¿no eran ellos los primeros que debían decir: yo estoy por Jehová? Pero la pregunta es: ¿lo hicieron? No lo hicieron. ¿Quiénes lo hicieron? Los levitas, la tribu de Leví. Entonces Dios lo que hizo fue deponer el sacerdocio de los primogénitos y entregárselo a los levitas. Y es más, hasta le puso una multa a los primogénitos, ¿cierto, hermano Mauri? Le dijo: ahora cada primogénito, como ya no me sirve, estoy hablando en términos humanos, como ya no me va a servir para el sacerdocio porque se lo di a otro, ahora cada uno por su rescate tiene que pagar una multa. Y lo puso a pagar una multa. Y todo el tiempo, cuando la familia tenía un primogénito varón, tenía que ir al templo a cierto tiempo y pagar una multa. Para decir: bueno, yo estoy pagando mi multa por cuanto ya no tengo derecho al sacerdocio. Ahora lo heredaron los levitas. A su nombre. Así que toda la tribu de Leví heredó el sacerdocio, heredó la administración en el templo. Pero de toda la tribu, solamente una familia, la familia de Aarón, heredó el sacerdocio. A su nombre. A su nombre. Y Dios le dijo a toda la tribu de Leví: ustedes no van a recibir tierra por heredad cuando entren a Canaán. Y no recibir tierra por heredad, ¿qué implicaba? Pasar necesidad. Bueno, no tener tierra en aquella época era pasar mucha necesidad. Claro, no había donde sembrar. Alabado sea el Señor. Ahora, había muchísimos oficios. Había gente que trabajaba con metales, gente que trabajaba con el cuero de los animales, gente que trabajaba con madera. Había otros oficios, pero tenía de pronto superioridad económica el que trabajaba en la agricultura. Era el fuerte de la economía de la época, era la agricultura. Entonces, no tener tierra, repito, era pasar mucha necesidad. Entonces, cuando Dios le dijo a los levitas: no van a recibir tierra,
traducido en nuestro tiempo, les dijo, van a pasar necesidad. Pero como Dios no quería que la tribu de Leví se muriera de hambre, le dijo, yo voy a proveer para ustedes sustento. Y quiero enfatizar en la palabra sustento, porque vamos a desmentir el hecho de que muchos dicen que el diezmo es para enriquecer a los ministros. Y Dios nunca dijo que el diezmo era para enriquecer. El diezmo era para sostener. Amén. Sostener para que sobreviviera, no para que se enriqueciera, no para que lucrara a su nombre. Y sabe que Dios es tan sabio que, habiendo tanto dinero en esa época, porque había mucho dinero, la Biblia dice que Abraham era riquísimo, ¿verdad? Y esa gente tenían oro por montón en ocasiones. Dios le dijo, no acepto que lleven dinero al altar. Van a traer producto del campo y producto de los animales. Es decir, yo les voy a dar a ustedes el diezmo de la tierra y el diezmo del ganado para que ustedes se alimenten, no para que se enriquezcan. ¿Sí me he dado a entender en esta noche? Entonces leamos nuevamente Levítico capítulo 27, verso 30, por favor. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, como le está hablando a los levitas, ya ellos tenían mandamiento de recibir de todos los demás el diezmo de la tierra y el diezmo del ganado. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Rescatar algo del diezmo. Vamos a suponer que el hermano Amaury era el levita y nosotros somos el pueblo de cualquier otra tribu, no levitas. Entonces, si yo soy agricultor y mi campo produjo trigo, el diezmo del trigo se lo llevo al hermano Amaury, que era levita, ¿verdad? Que era levita. Si después de llevarle eso, vamos a suponer que el diezmo eran 5 quintales de trigo, pero yo después me puse a pensar, después de llevarlo, escuche bien, no era antes de llevarlo, era después de llevarlo. Yo quería rescatar algo de eso, es decir, resulta que uno de los bultos de trigo que le llevé, considero que es de buena calidad y me sirve para sembrar, es decir, necesito semilla. Yo iba donde el hermano Mauri y le decía, hermano, yo quiero rescatar un bulto de trigo. Entonces el hermano, en compañía con quien lo había dado, estimaban el valor de ese bulto de trigo. Entonces el hermano dice, bueno, ese bulto de trigo cuesta 100,000 pesos. Entonces después del estimado, había que añadirle una quinta parte de ese valor, es decir, un 20%. ¿Cuánto es la quinta parte de 100,000? 20,000 pesos, ¿verdad? Que es el 20%. Entonces, yo le tenía que darle, hermano Mauri, 120,000 pesos y me echaba mi bulto al hombro y me lo llevaba, ¿verdad? Entonces, no era que yo iba y le llevaba la plata, no. Era que yo iba a rescatarlo por dinero. A su nombre. En otras palabras, yo le compraba el bulto de trigo y le pagaba un 20% de interés. Eso era así. A su nombre. A su nombre. Levita. Así que todos los levitas, en las diferentes partes del pueblo donde se encontraban los levitas, que de hecho habían 48 ciudades específicamente para los levitas, el pueblo estaba por mandamiento ligado a llevar a esas ciudades el diezmo para los levitas, porque ellos no tenían tierra. A su nombre, a su nombre. Es decir, la razón del diezmo era suplir la necesidad de ellos. Amén. No era enriquecerlos. A su nombre, a su nombre. Bendito sea Dios. Entonces no era un capricho sencillamente darlo, no, era suplir una necesidad. Y Dios, que es sabio, lo colocó como mandamiento en Israel. A su nombre, a su nombre. Bendito sea el Señor. Ahora busque, por favor, Números capítulo 18. Números capítulo 18.
desde el versículo 7 en adelante. Bueno, específicamente vamos a leer verso 23 en adelante, para no leer todo el texto. Verso 23. ¿Lo tiene? Dice, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, ¿por qué le dio Dios los diezmos? Porque ellos no tenían ¿qué? Heredad. A su nombre, a su nombre. Entonces, mi hermano, quien tiene una gran fortuna, esto lo voy a dejar bien claro. Hay ministros que ya tienen una gran fortuna amasada, pero nunca han dicho, oye, si ya yo no tengo necesidad, yo voy a dejarle esos diezmos a otras personas. Nunca ha dicho, voy a donar eso a actos de beneficencia, ¿verdad? Se supone que el diezmo era para suplir sus necesidades. Luego, quien no tiene necesidades, bueno, no debe abusar, ¿sí o no? A su nombre, no debería abusar. Alabado sea el Señor. Pero hoy lo que se consigue son abusadores, ladrones, raponeros, como dicen ahora, ¿cierto? Que le sacan de la cartera la plata a la gente en las iglesias. Alabado sea el Señor. Bien. Y dice allí, ¿a quién le dio Dios los diezmos? A los levitas, ¿verdad? ¿Qué hacían los levitas en el tabernáculo? ¿Quién me dice? Los hermanos que estuvieron aquí hace poco en el culto de Ujieres, ¿qué hacían los levitas en el tabernáculo? ¿De qué manera? ¿Cómo? Eran porteros, eran cocineros, cantores, ¿qué más? Lavaban los platos, cargaban los utensilios del altar. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Ellos tenían tareas específicas en el altar, en el tabernáculo. Alabado sea el Señor. Claro, había unos grupos específicos para el traslado del tabernáculo cuando se movilizaba el campamento. Eran sus tareas. ¿Y sabe cada cuánto ministraban los levitas en el templo? ¿Quién recuerda de los que estaban aquí? ¿Cómo? Imagínense, ministraban 7 días al año. 7 días al año. Claro, y bueno, iniciaron con 15 días, después con 7 días. Hubo una época en que había tanto levita en Israel que había gente que ministraba una sola vez al año. Es más, en el Salmo 84 estudiamos que quien escribe el Salmo 84, que es uno de los hijos de Coré, es un coreíta, y era un portero, era un ujier, que estaba nomás allí. Ese hombre recibía diezmo. ¿Y sabe qué hacía él? Él decía, anhela mi alma y aún ardientemente desea ¿qué? Los atrios, porque él se paraba en los atrios de Jehová. ¿Sí o no? Y por eso él después termina y dice que él prefiere estar un día, ¿dónde? En sus atrios, que 1000. Pero es que eso les tocaba hacer a veces. Una vez cada mucho tiempo les tocaba ministrar en el altar. Así que ellos no todo el tiempo estaban en el tabernáculo. Sin embargo, estando allá en sus ciudades, seguían recibiendo los diezmos. ¿Por qué? Porque no tenían heredad. Entonces el diezmo era en función a su necesidad. A su nombre. A su nombre. Era por derecho de ministerio, pero estaba en función a su necesidad. Amén. ¿Sí me he dado a entender, hermano? Si no, pregunte, con mucho gusto le repito. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, seguimos leyendo allí en Deuteronomio, en número 18, leímos el versículo 20, ¿qué? 23. Versículo 25.
En adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces le quiero aclarar algo. Los sacerdotes, es decir, los aaronitas, no vivían de los diezmos. ¿Sí me escuchó eso? Los sacerdotes, los aaronitas, no vivían de los diezmos. Los sacerdotes, todo el linaje de Aarón, que tenía derecho a entrar al lugar santo, y el sumo sacerdote al lugar santísimo, vivían de las ofrendas. ¿Sabe por qué? Porque los levitas no recibían ofrenda. Usted sabe que cuando alguien iba y ofrecía un sacrificio en el altar del holocausto, se quemaba parte de ese sacrificio. La grosura, los intestinos, otra parte. Pero la mayor parte de la carne era reservada para los sacerdotes. Ojo, no dije los levitas, para los. Así que todos los días los sacerdotes de turno recibían muchísima carne, recibían muchísimo alimento. No así el resto de los levitas. Mientras que los levitas recibían los diezmos en sus ciudades, los sacerdotes que ministraban en el altar recibían las ofrendas acá. ¿Qué recibían los sacerdotes acá del diezmo? Un diezmo de los diezmos. ¿Sí me debe entender? Es decir, mientras que un levita común recibía el 10%, un sacerdote recibía el 1%. Amén. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Entonces, claro, había ofrendas de harina amasada con aceite, había libaciones, y todo eso era para los sacerdotes. Y vivían de eso, ¿verdad? Entonces quiero que discriminemos esos. Levitas que no eran sacerdotes, diezmos. Sacerdotes, Aarón, del linaje de Aarón, ofrendas animales, ofrendas vegetales, libaciones y diezmo de diezmos. ¿Sí está claro eso? A su nombre, a su nombre. ¿Cuál era el orden entonces? Volvamos al ejemplo. Vamos a ver que el hermano es levita, no sacerdote. El hermano Víctor es levita, no sacerdote. La hermana Jenny es levita, no sacerdote. Yo soy sacerdote. Entonces usted en su ciudad recibía el diezmo de vacas, de trigo, de lo que se produjera ese año. El diezmo. El hermano recibía el diezmo, usted recibe el diezmo. Llegado el momento en que a usted le tocaba ministrar en el altar, le llegó la fecha al hermano Víctor. El hermano Víctor tomaba el diezmo de los diezmos y lo trasladaba al templo. Y a partir de ese día comenzaba a correr una semana de labores. 7 días de trabajo en el templo. Entonces ese diezmo que el hermano Víctor traía era depositado en una bodega, en una especie de almacén que se llamaba alfolí. ¿Sí? Alfolí era una bodega. Así que todo levita que subía allá en esa semana a ministrar llevaba el diezmo de los diezmos. Y ese diezmo de los diezmos, ¿quiénes comían de ese diezmo de los diezmos? Los hermanos que estuvieron aquí, ¿quiénes comían de allí? ¿Cómo? Todos los que ministraban en el altar, en el tabernáculo, todos, desde el sumo sacerdote hasta el último portero, comían de ese diezmo de diezmos. Es lo que se llamaba las porciones diarias de los levitas. Entonces ahí en la cámara había unas personas encargadas de distribuir las porciones y había otras encargadas de cocinar, que también eran levitas. Entonces todos los que estaban de turno comían de ese diezmo de diezmos. A su nombre. Ojo, no de las ofrendas, porque las ofrendas eran solo para los sacerdotes. El diezmo de diezmos se alimentaban sacerdotes y levitas que estaban de turno en el tabernáculo. A su nombre, a su nombre. Entonces, hermano, cuando uno predica esto así como está en la escritura, uno le
cualquier día me están generando un problema. Cualquier pastor pensaría, me están generando un problema. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces, si literalizamos eso, si trasladamos todo eso del Antiguo Testamento o de la ley a la gracia, tendríamos que decir entonces que del diezmo de diezmo, tendría que comer el hermano Luis, tendría que comer el hermano Richard, tendría que comer el hermano Nelfri que está de turno hoy, la hermana Diana que coordinó, la hermana Jenny que cantó. Tendríamos que recibir diezmo de diezmos. ¿Sí o no? Su nombre. Porque todos estamos de servicio. ¿Cierto que sí? ¿Y qué pastor hace eso? Échenle una llamadita a Cas Luna a ver si él hace eso. A Ronnie Chávez, a ver si él hace eso. Alabado sea el Señor. Lo hace. ¿Sí o no? Muchos de ellos están solamente, amasando grandes fortunas. ¿Sí? De manera individual, independiente, unilateral, sin concesión alguna. A su nombre. A su nombre. Por eso le había dicho a la iglesia, hermano, usted y yo estamos llamados a velar. ¿Qué se hace con lo que se da? Amén. Porque todos los que de alguna manera hemos sido llamados por Dios, también somos ministros, ¿sí o no? Y tenemos que no solamente dar cuenta, sino también recibir cuenta de qué se hace con eso. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Siga leyendo, por favor. Quedamos en el versículo 26. 29. Dice: de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y le dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto de la gara. Mire, 3 veces ha dicho eso. ¿Por qué? Es decir, si el hermano Mauri es levita y recibe los diezmos, como él no cultivó ese año, ¿quiénes ofrecían ofrenda en el altar? Los que cultivaban, los que tenían ganados. El hermano de pronto recibió un diezmo de ganado. Entonces él puede de ese diezmo de ganado ofrecer un holocausto. Y le será contado a él como si él lo hubiese criado en el corral. ¿Sí me ha dado a entender? O sea que él puede ofrecer ofrenda en el altar de lo que recibió. A su nombre. A su nombre. Cualquier levita podía hacer eso. Amén. Alabado sea el Señor. Y usted sabía que la ley no nos habla de un diezmo, sino de 3 diezmos. ¿Cuántos sabían eso? ¿Usted sabía que la ley nos habla de 3 diezmos? No sabía eso. Vamos a ver los 3 diezmos de los que nos habla la Biblia. El primer diezmo ya lo vimos, que es el diezmo para los levitas, o que recibían los levitas. Y de ellos debían llevar al templo el diezmo de los diezmos para que fuera consumido por los sacerdotes de turno y los levitas que ejercían su ministerio en esa semana o en esos días, los que estaban de turno. Amén. Cuando estudiamos Malaquías vamos a ver que una de las cosas que Malaquías se encontró cuando regresó, él fue allá a rendir cuenta al rey, cuando regresó tiempo después, una de las cosas que Malaquías se encontró es que las porciones diarias que le correspondían a los levitas no les habían sido dadas. Y obviamente, ¿quién va a estar viviendo una semana en el templo pasando hambre? Nadie, ¿verdad? Entonces ellos pasaron un día de hambre, 2 días de hambre, 3 días de hambre. Cuando se dieron cuenta que no les servían, dicen, nos vamos de aquí. Y se fueron. Por eso le encontró la casa de Jehová abandonada. Porque lo que depositaban en el alfolí del templo, alguien lo estaba desviando por otra parte, y los que debían comer de ellos no lo estaban haciendo. Su nombre. Pero vamos a ver, alabado sea el Señor, el segundo diezmo. Bendito sea Jesús. Busque, por favor, Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Del verso 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que toméis posesión de ella. Todos los días
que vosotros vivierais sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus ídolos, de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Pregunto, ¿cuál fue ese lugar que Dios escogió? Jerusalén, el monte Moriah. Lo estudiamos hace unas semanas atrás. En el monte Moriah se edificó el templo. Ese templo lo cogió Dios para poner allí su nombre. Le está diciendo, solamente allí subiréis a adorar. Pero mira lo que dice el siguiente versículo: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y mira lo que dice el versículo siguiente: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Yo pregunto, ¿y por qué dice entonces que una de las cosas que el pueblo iba a hacer era llevar ofrendas y todo tipo de dádivas, entre esos diezmos, al lugar que él escogió, al templo de Jerusalén, y dice que allí la iban a comer? Vamos a aclarar por qué. En el mismo capítulo, pero yéndonos al versículo 17, dice: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano. Repito, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios la comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Mire quién la va a comer: tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos los días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios te ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres: comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviera lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová tu Dios te hubiere dado, como te he mandado, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Es decir, que el segundo diezmo no era llevado a las ciudades levíticas, era llevado al templo de Jerusalén, y se hacía una gran fiesta, y allí comía quien llevó el diezmo, toda la familia de quien llevó el diezmo, los siervos de quien llevó el diezmo. ¿Sí? ¿Y sabe quién más comía allí? El levita. Eran invitados a la fiesta. Comía allí también el necesitado, es decir, la viuda, el huérfano, el extranjero. Todos comían allí. A su nombre. A su nombre. Es lo más parecido a lo que hoy se llama en algunas iglesias la fiesta de la cosecha. Es algo muy parecido. Con la gran diferencia de que en estas fiestas, en la mayoría de ellas, la gente que sube allá va a comprar. ¿Sí o no? Allá era diferente. Allá el que tenía llevaba y los que no tenían comían. Ese era el segundo diezmo. ¿Cuántos han dado alguna vez ese diezmo? A ver. ¿Cuántos han dado alguna vez ese segundo diezmo? No, ¿verdad? ¿Cuándo algún ministro les ha enseñado ese segundo diezmo? No, ¿verdad? Es que hoy no se enseña el segundo diezmo porque es que hoy el que interesa es el primero. ¿Sí o no? Porque es que el primero es el que llega aquí, ve al izquierdo. ¿Cierto? El otro no llega, el otro se lo comen en la puerta del templo. A su nombre. Ese era llevado al templo. Alabado sea Dios.
A su nombre, a su nombre. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 14, desde el verso 22 en adelante. Deuteronomio capítulo 14, desde el verso 22 en adelante, dice la ley del diezmo, titulada en esta versión. ¿Lo tiene? Indefectiblemente diezmarás. Mire, ¿qué iba a diezmar? Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás, mire, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Dice, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, ¿cuál era el propósito de llevar esas cosas allá? Aprender a temer ¿a quién? A Dios. ¿Quién iba a ser los beneficiarios? Siga leyendo. Y si el camino fuera tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Cualquiera diría ahora, o sea que sí se puede llevar dinero. No, siga leyendo. Y guardarás el dinero en tu mano, dice ahora, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiera. ¿Dónde era? Jerusalén. Y dice ahora, y darás el dinero por todo lo que deseas, es decir, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Sí entendió lo que leímos? Es decir, el hermano Luis, por ejemplo, vive muy lejos. Vamos a suponer que el templo principal era San Juan, y él vive muy lejos. Obviamente no había camiones en la época, y tenía que traer acá el diezmo del ganado, del trigo, del vino, del aceite. Pero como el viaje es tan largo, era dificultoso traer todo eso al templo. Entonces él decía, yo voy a vender esto. Y lo vendía y cargaba su bolsa con su dinero. Cuando llegaba acá, él podía averiguar dónde vendían vacas, dónde vendían trigo. Y entonces él compraba nuevamente lo que había vendido allá, o lo que él deseara comprar. Y lo ponía a disposición de él, de su familia y de los necesitados del pueblo para comer allí delante de Jehová. A su nombre. Segundo diezmo. Claro, era un mecanismo de evitarse cargar todo eso. Una forma de evitarse cargar todo eso. Era el segundo diezmo. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Se le llama, ¿sabe cómo ese diezmo? Se le llama el diezmo anual. Diezmo anual o diezmo solemne. Vamos al tercer tipo de diezmo, al tercer diezmo que Dios le exigió a su pueblo Israel. En el mismo capítulo 14 de Deuteronomio, desde el verso 28, ¿lo tiene? Dice ahora, mire, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Este no llegaba nunca a Jerusalén. Este se quedaba en la ciudad donde se produjo. Y dice, y vendrá el levita. Ahora el levita se desplazaba desde donde él vivía a la ciudad más cercana, que no tiene parte ni heredad contigo. Dice, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. 3 diezmos. Voy a repetirlo. Diezmo número 1. Era entregado a los levitas en sus ciudades. Diezmo número 2.
era llevado a Jerusalén y puesto delante del templo para hacer una fiesta solemne, para hacer una fiesta de compartimiento con la familia y los necesitados. Y diezmo número 3, cada 3 años se guardaba ese diezmo en la ciudad donde se produjo. Y eran entonces los necesitados los que iban allá, y allí a la puerta de la ciudad se consumía todo ese diezmo. ¿Quiénes eran los beneficiarios? Todos los que eran necesitados. ¿Quiénes eran los necesitados? Número 1, los levitas. No tenían tierra. Los huérfanos, que no tenían quien los sostuviera y por lo tanto no tenían tierra. Las viudas, que estaban desamparadas. Los extranjeros, que por ser extranjeros tampoco heredaban tierra. De todo el que era necesitado, comía del diezmo producido en Israel. A su nombre, a su nombre. Y cualquiera que escuche eso dice, hermano, nos está metiendo en un tremendo lío. Por eso yo decía, cuando inicié el primer estudio acá, decía que vamos a estudiar qué se debía diezmar o qué se debe diezmar y para quién debe ser el diezmo, ¿verdad? Entonces normalmente, hoy en la gracia, que de pronto se hace a veces mucho alarde de esto del diezmo, a veces ni siquiera se le da realmente el uso que Dios quiso darle en aquella época. Amén. No se le da ni siquiera el uso que Dios quiso darle. Siempre lo que se produjo en el pueblo era para los necesitados del mismo pueblo. Amén. Y en ese saco estaban los levitas. Amén. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Así que si alguien realmente quisiera hacer buen uso del diezmo en este tiempo, aquellos que tienen de pronto muchas entradas, pues pónganlo en obras de beneficencia para los huérfanos, para los desvalidos, para los minusválidos, para las personas que tienen realmente una necesidad. Amén. Pero usted encuentra ministros con grandes, bueno, que son grandes magnates, que tienen grandes fincas, que tienen yates privados, que tienen jet privado, mansiones por doquier, lucrando a costa del pueblo. Amén, a su nombre. Ellos tienen, hermano, una morada segura en las pailas del infierno. ¿Sí? Porque eso se llama, hermano, hacer algo con ánimo de lucro. Y Dios no puso a ningún ministro al frente de su iglesia para enriquecerse. ¿Sí me escuchó bien? Absolutamente a ningún ministro. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Yo he dejado de hacer uso de mi derecho. ¿Sí o no? Eso es lo que decía Pablo. Dijo, yo dejé de hacer uso de mi derecho como apóstol, como ministro, con tal de no serle gravoso a nadie. Eso se llama, hermano, ser dado a la obra de Dios. Amén. Y poner su ministerio y su vocación ministerial antes que su lucro personal. Amén. A su nombre. Antes por el contrario. Por el contrario, a la iglesia de Corinto, o a una iglesia, no recuerdo cuál es, él le dijo, nunca he tomado nada de ustedes, porque hay 2 o 3 iglesias que me envían para mi sustento. Es decir, lo que otras iglesias le daban a él lo usaba para predicar el evangelio en otro pueblo. Amén. Entonces no era preocupado por los bienes raíces que pudiera tener o adquirir, o por las grandes influencias que pudiera tener en la política o en la esfera social. No. Él sabía para qué lo llamó Dios. A su nombre, denle un aplauso al Señor en esta noche para calentarnos un poco. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Versículo 12. Versículo 12. Leo para todos. Dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, mire, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, mire, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, es decir, cuando estuviese dando el diezmo dirás, es la oración que debía de hacer, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano
y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Se da cuenta que la oración que debía hacer quien diezmaba no era para beneficio personal. Tenía que decirle a Dios: Señor, mira lo que he hecho, cumplido tus mandamientos, y bendice a tu pueblo. Amén. Entonces, quien da el diezmo no debe esperar lucro personal, una bendición particular. Debe pedir para que Dios bendiga a su pueblo, a su nombre. Entonces vuelvo al inicio. ¿Qué quiso despertar Dios? El que el pueblo pudiera dar con liberalidad. Amén. No que se acostumbrara por una norma, sino que lo diera de corazón. Porque Jesús, viendo a los fariseos, le dijo: ay de vosotros. Mateo capítulo 23, verso 23 en adelante dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. ¿Verdad? Es decir, diezmaban hasta lo más mínimo. Se cuidaban de diezmar lo mínimo. Hasta las hortalizas de menor valor se cuidaban de hacerlo. Pero, ¿sabe qué diezmo estaban dando? Solamente el primero. Y se olvidaban de que había huérfanos, viudas, extranjeros y otros necesitados que también, hermano, requerían de su tarea. Entonces ellos iban al templo y lo hacían con pompa, porque no era que lo hacían con humildad, no, lo hacían con pompa para ser visto de los demás. Y eso lo cuestionó eso. Y os habéis olvidado de lo más importante de la ley. ¿Sabe qué era lo que Dios quería propiciar en el corazón de todo judío? La misericordia, la justicia, el amor, la fe. Ese era el propósito principal de la ley. Producir en el corazón de los judíos ese tipo de cosas: amor, justicia, misericordia, fe. Ustedes se olvidaron de eso. En otras palabras, Dios no estaba agradado de ese diezmo porque no iba acompañado de justicia, de amor, de misericordia. A su nombre, a su nombre. Os habéis olvidado de lo más importante. Entonces, hermano, de nada sirve dar si no hay nada acá, vea. Amén. Y mal haría yo con enseñarle: aquí hay mucha necesidad. Y cualquier otro que tome el micrófono, de pronto, eso interesado en Dios, de pronto le predicaría una parte y no la otra. Porque lo que nos interesaría sería el dinero. Pero a mí no me interesa tanto que usted dé, sino que sepa cómo da. Amén. Sepa dónde da. A su nombre. Y para qué lo hace. Amén. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Entonces yo me pregunto: ¿qué pasaría si el hermano Luis algún día arranca 100 quintales de ñame y se presenta con 10 quintales de ñame? Aquí dice: pastor, aquí está el 10. Manuel, ¿usted cree que el pastor tendría que recibirlo? ¿Usted qué dice? Yo le digo: tiene que recibirlo. ¿Sí o no? Tiene que recibirlo, véndalo. ¿Verdad? Porque ahí dice: llévalo, ¿cierto? O si no lo pudo vender, traiga solo fruto. Alabado sea el Señor. ¿Quién dijo que eso no es la 10ª parte? Solo es si ahí no se diezmaba dinero, si no era producto del campo. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Qué llevaban los fariseos? Eneldo, comino. ¿Qué más? Menta. Sí, cosas sencillas. Lo llevaban. Y los sacerdotes tienen que ver, los levitas tienen que ver qué hacían con ellos, si lo vendían, si lo trituraban, si se lo comían, si lo regalaban. Eso tenían que administrarlo ellos. Amén, a su nombre. Hermano, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No, hermano, lo que pasa es que ese modelo como está allí no aplica para la iglesia en este tiempo. Porque si aplicara, tendríamos un gran problema. Porque nadie lo estaría cumpliendo, ¿sí o no? Y si nuestra salvación fuera por cumplir eso, hermano, estuviéramos perdidos. Totalmente. Gracias a Dios que ese sistema levítico no aplica para nosotros. A su nombre.
Por eso que comencé diciendo, lo que Dios quería era propiciar en el pueblo un corazón dadivoso. Amén. Y no solamente generar el acto de hacerlo, sino la intención y la disposición de cómo hacerlo. A su nombre, a su nombre. Entonces en este tiempo, a nosotros, hermano, Dios nos va a aplaudir que tomemos de lo nuestro y le demos al pobre. Que usted le dé al necesitado, que usted le dé al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Dios nos va a aplaudir eso. A su nombre, a su nombre. Alabado sea el Señor. Y Dios nos va a bendecir por eso si lo hacemos. Alabado sea Jesús. Por eso le dije en cierta ocasión a unos líderes, no podemos aplicar literalmente eso que está en el Antiguo Testamento y traerlo al Nuevo. Porque entonces, alabado sea el Señor, la iglesia nos haría muchísimas preguntas. Y nos dirían, bueno, ¿y cuándo aquí se ha traído el diezmo y se ha puesto allí y han comido todos los huérfanos, por ejemplo? O las viudas, ¿sí o no? Entonces todo eso del Antiguo Testamento pasa a ser en nosotros, mi hermano, la ley del Espíritu. Amén. Y es que quien esté en Cristo Jesús y quien se deja guiar por el Espíritu Santo, hermano, da de corazón. Y si no da de corazón, el Espíritu Santo puede que no esté por allí. Claro. Claro, es que de hecho es la evidencia externa de que somos transformados en Cristo, el que somos capaces de desprendernos de lo que tenemos para socorrer al necesitado. Por eso él dijo, la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta, ¿verdad? Socorrer a los necesitados, lo que dice el hermano. Ayudar a la viuda, al huérfano, al menesteroso. Esa es la religión pura y sin mancha delante de Dios. Es la que evidencia una verdadera conversión. Amén. ¿No? O por lo menos no todas las veces. Claro. Entonces por eso que fíjese cómo tenemos que realmente darle el sentido a lo que es el dar en nuestro tiempo. Dios que dio todo sin que nadie le estuviera pidiendo nada, porque ¿quién le pidió aquí a Dios que diera a Cristo? ¿Quién pasó la carta, la solicitud, el proyecto? ¿Quién lo hizo? Nadie. Él lo dio voluntariamente. Luego todo lo que yo le doy a Dios debe ser voluntario, con liberalidad. A su nombre. Y no, ay, es que tengo que. Ahí no hay nada. Lo que pasa, hermanos, es que Dios nos manda a dar, o Dios espera que demos, espera que demos, porque sentimos el deseo de hacerlo. Pero no espera que demos, digámoslo así, a través del perjuicio o perjudicando a otros, no. Es decir, si el sustento de mi familia, yo lo doy, a la voz del Señor, se lo doy a otro que lo necesita, bueno, él se va a beneficiar de eso. Mi familia obviamente tiene que aguantarse unos días de hambre, a menos que me ponga de acuerdo. Acá voy a regalar esto. ¿Estás dispuesto a pasar 2 días de hambre, un día de hambre? Sí, listo. Dilo. Amén. Pero yo debo obviamente disponer mi corazón para dar sin que eso implique un perjuicio para los otros. De hecho, Pablo dijo, y lo vamos a estudiar más adelante, que Pablo dijo, la ofrenda de cada uno será acepta según lo que cada uno tiene. No según lo que no tiene. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Exacto. Como se propuso en su corazón.
Y ahora, el hecho de no ser forzado implica que usted debe meditar bien qué quiere, qué desea dar y qué puede dar. ¿Sí o no? Para que después no diga, pero es que yo lo di y quedé sin nada. Lo que le pasó, se paró. De momento lo dio, y por eso siempre he dicho, usted no dé por emoción. Si alguien se deja seducir por la emoción, a veces se da y después la persona se arrepiente de darlo. O a veces se compromete a dar y después queda mal porque lo hizo por emoción. Más bien, ore a Dios, medite bien qué tiene, medite bien qué puede dar y hágalo con liberalidad para el Señor. Amén. Y Dios mirará todo eso y será acepta la ofrenda y habrá bendición allí. Amén. A su nombre. ¿Alguien más quiere agregar algo, preguntar algo? Claro. Así es. Claro, mire, ¿sabe qué pasaba? ¿Sabe qué pasó con? ¿Por qué Jesús se dio cuenta de que la viuda echó 2 blancas? No fue porque vio, sino porque en aquel entonces en el templo había 12 o 13, una especie de trompetas, algunas de ellas eran metálicas, y era como una especie de embudo. Usted lo echaba, depositaba aquí y ella caía como por un tobogán e iba a tener a una urna en especial. Entonces imagínese, venía un fariseo con su saco de moneda y vaciaba en esa trompeta metálica y se escuchaba el estrupicio en todo ese recinto. Y todo el mundo decía, oye, ese sí echó plata. Entonces a ellos les gustaba que sonara. Entonces cuando la viuda llegó de pronto cabizbaja, de pronto entre la multitud, mirando que nadie se diera cuenta, como dice el hermano, cuando la dejó caer hizo ¡puc! ¡Puc! Y Jesús dijo, echó 2 blancas. Entonces como él vio la arrogancia de los fariseos, le dijo, yo les digo una cosa, esta viuda pobre, de su pobreza echó más que todos ustedes. En otras palabras, aunque la de ustedes sonó más. ¿Sí o no? ¿Y sabe qué hacían los sinvergüenzas? Ellos iban, y mismo eso lo dice en el mismo capítulo, ellos iban y devoraban las casas de las viudas. O sea, ellos eran capaces de ir donde una viuda a buscar comida. ¿Qué tal? O a pedir ofrenda en casa de una viuda. Los ricos fariseos. Entonces, por eso es lo que dice el hermano es cierto. Y eso lo dice la Escritura. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Todo lo que haga, hazlo para Dios. A su nombre. A su nombre. Ellos no, como decía que decía hace unos días en una campaña, creo que era el hermano Gaby, cuando estaba recogiendo las ofrendas, el hermano en una caja. Y uno le daba pena cuando una monedita de 200, uy, sonaba una monedita. Todo el mundo se da cuenta que es una moneda. ¿Cierto? Entonces hoy en día, en las iglesias no les gusta la ofrenda que suena, sino la que no suena. Y en aquel entonces a los fariseos les gustaba era que sonara, porque entre más sonara, más pompa le daba a ellos. ¿Sí? Más se mostraban. Alabados sea Jesús. Claro que sí. Alabado sea Jesús. Entonces, mi querido hermano, lo que tenemos que rescatar de todo esto es que Dios quiere propiciar en nosotros el deseo de sostener a los necesitados. Amén. A los necesitados de nuestro pueblo, de nuestra iglesia. Les hemos citado algo importante. En la iglesia primitiva se caracterizó el libro de los Hechos porque los que tenían grandes posesiones las traían y las ponían a los pies de los discípulos. ¿Y sabe qué pasó con Ananías y Zafira? Se comprometieron. El problema no fue que no lo dieron o que se quedaron con algo. No, el problema es que se comprometieron en dar una cantidad y dieron otra. Entonces a eso vamos, al hecho de que si yo sé que no puedo dar determinada cantidad, no me comprometo. No le prometo a Dios lo que no puedo darle. Amén. Medito, analizo, Señor, yo sé que puedo darte esto, te lo voy a dar. Me comprometo y procuro cumplirle. Amén. A su nombre. Entonces ellos se comprometieron a vender la heredad y traer todo el dinero a los pies de los discípulos. Cuando la trajeron, sustrajeron, se quedaron con algo y dicen, oye, pero es que esto vendimos por tanto, vamos a quedarnos con esto. Listo. Pero como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, ¿en cuánto vendiste la heredad? Por tanto. Ah, listo. Cuando dijo así, automáticamente cayó tirado allí. Vino la esposa. ¿Fue verdad que vendiste la heredad por esto? Sí, por tanto, también ahí está. ¿Cuál fue el problema? Se comprometieron y no cumplieron.
Amén. Cuando a Dios hagas promesas, dice la Biblia, no tardes en cumplirlas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Sí? Claro, y la Biblia dice, el que da al pobre a Dios presta. Fíjense, la bendición que hay en darle al necesitado. Es decir, que el pobre no te puede devolver nada, pero Dios te lo va a devolver. ¿Sí? Y algún día recibirás una bendición que de pronto no vas a saber de dónde viene, pero es porque bendijiste o le diste una bendición especial a alguien que tenía una necesidad. De pronto alguien que estaba orando en ese momento y Dios se plació en usarte a ti para bendecir a ese. Amén. A su nombre. A su nombre. Tu hermano, es verdad lo que dice el hermano Luis. ¿Cuánto nos hace falta practicar a nosotros la justicia y la misericordia? ¿Sí o no? Hace mucha falta practicar eso. La iglesia tiene que proyectarse a la sociedad y mostrarse como un modelo de vida a seguir. Y debe ser modelo, bueno, tiene que ser. Yo aplaudo mucho a esas iglesias, esos concilios que han fundado, que han creado fundaciones para atender a las personas que tienen problemas con las drogas. Todo eso, listo, eso está bien hecho. ¿Sí o no? Están haciendo buen uso de los recursos. Amén. Porque a eso nos llamó Dios. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, lo dejamos allí por esta noche. Y si Dios permite, dentro de 15 días, seguimos con esta enseñanza del dar según la Biblia. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche y colóquese de pie. Y le damos gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Dios, por tu santa palabra que en esta noche hemos podido estudiar, Dios amado. Ella es vida y es espíritu. Ella nos enseña, Dios amado, como un espejo en el cual nos miramos y delante del cual corregimos, Señor, aquellos defectos, Señor, que aún tenemos. Permite, Dios mío, que seamos personas diligentes en poner por obra tu palabra, que podamos mostrarle al mundo, Señor, la misericordia que tú mostraste para con nosotros. Y que así como diste a tu Hijo amado Jesús, sin que nadie te lo pidiera, Señor, sin que nadie lo solicitara, sino viendo nuestra necesidad, así podamos ser también nosotros buenos dadores, podamos ser dadivosos, Señor, viendo la necesidad del otro, que podamos socorrer a la viuda, al huérfano, al menesteroso, que podamos ser desprendidos, Señor, porque a justicia, a amor, a fe nos has llamado, Dios bendito, y debemos manifestar ese tu amor para con los demás. Permite, Dios bendito, que cada recurso que llegue a nuestras manos, bien sea como padres, bien sea como siervos, bien sea como administradores de lo tuyo, pueda ser bien utilizado, Señor. Que pueda ser usado, Dios amado, como lo demanda tu palabra. Que no sea desviado, que no sea malgastado, sino que antes, por el contrario, podamos beneficiar a tu obra y tu evangelio pueda seguir expandiéndose, Dios mío, y alcanzando las almas para salvación y vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Escúcheme un anuncio por un momento. Ahorita me llamó el pastor, me dijo que recordáramos todos que este viernes, pasado mañana, si Dios lo permite, estará con nosotros un predicador que fue invitado por el pastor David Ibáñez al campamento que inicia pronto aquí a las afueras de San Juan. Él va a predicar aquí el día viernes, creo que viene de Puerto Rico, ¿sí? Es República Dominicana. Entonces va a estar predicando aquí en la noche para que usted pues asista, y además de eso pues invita a los hermanos que no vinieron y traiga a sus familiares por si Dios se place y hace algo en ellos. Amén. Entonces, para que sea de grande bendición, alabado sea el Señor, esa actividad. Amén. Mañana se recuerda a los hermanos que fueron convocados al grupo de evangelismo y discipulado, que asistan a este lugar. Si usted no fue convocado, también puede asistir. Se hace muy amena de pronto la charla, porque la gente puede participar, traiga preguntas, traiga dudas, alabado sea Dios, y aquí, conforme Dios nos ayude, las podremos solucionar. Amén. El día viernes hay culto, ya lo anunciamos, con el hermano que viene invitado. El día sábado
Hay ayuno en la mañana en este lugar y hay culto organizado por los jóvenes en la noche. Y el domingo, si Dios permite, estaremos en la escuela dominical. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, por todo lo que nos has permitido hacer en esta noche, Dios mío. Te pedimos en esta hora de la noche que nos guardes, que nos cuides, que nos lleves en bendición a nuestros hogares y que al llegar allí seamos de bendición a los que nos esperan. Que aún mientras estamos en nuestro lecho, en el reposar del sueño, tu palabra y tu espíritu sigan ministrando de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.